Estimados televidentes, fíjense en estas imágenes. Una tormenta breve que azotó a la zona central, obviamente incluyendo la capital, provocó esto que se puede llamar un accidente laboral en un edificio en construcción sobre la conocida avenida Aviadores del Chaco de la capital. Esto que estamos viendo dejó como consecuencia a uno de los obreros herido y atendido en un centro asistencial. ¿Qué es lo que se tiene, Mateo Ladino, como información que proporcionaron los que intervinieron después de que estos dos obreros que estaban colgados en el andamio del andamio llegaran a tierra? Uno de ellos fue el que sufrió las consecuencias más que el otro, Mateo. Es así porque uno fue rescatado, don Oscar, mientras que el otro tomó la decisión drástica y ya prácticamente no tenía de otra lanzarse desde esa soga que ustedes pueden observar que se veía justamente colgando de este andamio que se ubicaba en un costado de este edificio ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco. Eran las 17:30 horas aproximadamente, todavía no habían cerrado su jornada laboral varios trabajadores de esta empresa constructora que se hallaba justamente colocando los vidrios de este edificio. Cuando empieza a azotar este viento fuerte, una tormenta, un temporal que llegó en cuestión de minutos y ya rápidamente los vientos provocaron consecuencias. En primera instancia habían roto varios de los vidrios que acababan de colocar estos hombres y aún no puede dimensionar la magnitud del viento cuando ve balanceándose a este andamio colgante que se hallaba allí ubicado y en donde estaban dos de los constructores. Por el otro lado del edificio también había otro andamio con otros dos hombres, pero afortunadamente hay que decir que estos dos no se vieron afectados debido a que el viento soplaba principalmente hacia este sector. Uno de ellos logró ser rescatado por los trabajadores que se hallaban en el interior del edificio, ya que lograron abrir una de estas ventanas de vidrio y por allí pudo pasar el hombre. Mientras tanto, según el relato de los testigos, el otro intentó hacer de todo como para también hacer lo mismo que su compañero, sin embargo ya no pudo debido a que el viento empezó a soplar tan fuerte que ya en un momento dado incluso uno de los sostenes de este andamio prácticamente se suelta y el andamio queda volando de aquí para allá, balanceándose ya de una manera imposible de controlar. Es allí donde el hombre finalmente se lanza por la cuerda y toma la decisión de soltarse definitivamente. Cae por una altura aproximadamente, don Oscar, calculamos de entre unos 10 a 15 metros, una altura importante y que pudo haberle provocado fracturas. Sin embargo, mencionaron los responsables de la obra, aparentemente no sufrió heridas graves o de consideración. Hablamos del señor Ángel da Silva Gamarra, tiene 32 años de edad y las imágenes son verdaderamente contundentes, don Oscar, de lo que pasó en este momento. Hace aproximadamente 2 horas nada más ocurría este viento tan fuerte. Sobre todo, bueno, ya habrá que verse posteriormente en qué situación, con qué medidas de seguridad cuentan a propósito, aun cuando la fuerza del viento probablemente sea la que ocasionó. Miren, este debe ser uno de los momentos más dramáticos, cuando el hombre, el que no pudo ser rescatado como el anterior por sus compañeros, decide lanzarse. El viento era fuertísimo, una altura así considerable, que entonces dijiste, Mateo, dejó sus secuelas porque tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. No son graves, dijiste, sí, las heridas, o no es grave por lo menos la herida que sufrió. ¿Qué pudo haber sido? No se sabe. Sí, mencionaron que sufrió sí algunas escoriaciones, pero descartan que pudo haber sufrido una fractura de consideración. Atendiendo uno a la altura, puede decir que por lo menos las piernas pudieron haber sufrido el peor golpe. Sin embargo, mencionan, al menos es la información a la cual pudimos acceder, no han tenido ninguna herida que pueda ser de consideración. De igual manera fue trasladado hasta el IPS Central, ya que hablamos de un asegurado, y allí fue asistido ya para mayor tranquilidad de su familia y de, por supuesto, este trabajador. Sin lugar a dudas fueron minutos de terror, tanto para estos dos hombres como también para todo el entorno. ¿Seguro? Hablamos de una zona sumamente transcurrida, transitada, mejor dicho, donde muchas personas obviamente estaban observando lo que sucedía, pero no podían hacer nada debido a la altura y obviamente también las circunstancias del momento en que ocurría este hecho.
varios trabajadores que se hallaban en la parte de abajo, don Oscar, entre deliveries, guardias de seguridad, incluso conductores que pasaban por la zona, intentaron hacer algo, pero ya no pudieron hacer, simplemente se quedaron a grabar y a luego contar lo que había sucedido. Para ellos también fueron minutos de terror. Pero con seguridad. Bueno, las imágenes, por supuesto, ya prácticamente nos dicen todo, lo que comentaste también, pero ¿alguien pudo testimoniar lo que ocurrió? Sí, nos graficaba su impotencia y sobre todas las cosas ese miedo que pasó por unos minutos don Gustavo, uno de los trabajadores que se hallaba allí. Él es delivery y estaba justamente al lado de una empresa de comida aguardando uno de los pedidos, y es allí donde finalmente observa lo ocurrido y también le da tiempo como para grabar lo que sucedía. Decía lo siguiente. De repente vimos así el ruido fuerte de las ventanas que se rompieron allá arriba. Vimos cuando uno de los trabajadores se cayó y el otro ahí estaba tratando de sujetarse como él podía. Y medio tormentoso fue ver eso, porque del otro lado también estaban así, pero a ellos no les afectó nada porque el viento venía, creo que de este lado ahora. Uno de ellos se cayó y, o sea, se soltó, creo, su arnés y cayó ahí. Menos mal que no se cayó de este lado ahora, pero vamos a decir que fue una desgracia con suerte. ¿Ustedes escucharon cuando se rompían los vidrios? Sí, se escuchaba así, se golpeaba fuerte, la verdad. ¿A uno de ellos le rescataron por la ventana? Le rescataron por la ventana. Estaban trabajando y cuando vino ese viento fuerte, la silleta se empezó a balancear. ¿Y ellos igual nomás siguieron trabajando? ¿O? No, se estaban viendo ahí cómo rescatarle. Allá prácticamente se ve una de las ventanas abiertas por donde le sacaron. Terrible, ¿no? Sí, realmente fue desesperante. Nosotros nos asustamos grande.